Hubo una vez una tierra tan poderosa que quien la dominaba controlaba el pulso del mundo oriental. No era Roma, no era China, no era Persia, y sin embargo lo fue todo a la vez. Se llamaba Gran Jorasán. Desde sus ciudades partieron ejércitos, profetas, matemáticos y poetas. Allí se escribió el futuro de Asia Central. Allí nacieron ideas que hoy sostienen nuestra ciencia moderna, y sin embargo, casi nadie habla de ella. En este vídeo vas a descubrir una civilización borrada de los mapas, pero no de la historia. Una tierra donde el sol no solo salía por el horizonte, sino también en la mente humana. Pero, ¿qué fue realmente el Gran Jorasán? No fue un país moderno con fronteras fijas, sino una región cultural y geográfica cuya extensión cambió a lo largo de los siglos. Desde los oasis prósperos de Merv y Herat hasta el cruce de caminos de Samarcanda y Bujará, Jorasán fue mucho más que un punto en el mapa. Fue el corazón palpitante del mundo persa y luego del mundo islámico durante más de 1000 años. El nombre Jorasán significa literalmente el lugar por donde nace el sol. Para los antiguos persas no era una simple referencia geográfica, era una idea, un símbolo, un umbral entre mundos. Hacia el oeste, el corazón de Persia. Hacia el este, las estepas infinitas de Asia. Jorasán no era frontera, era bisagra. Allí confluían caravanas, culturas, lenguas y religiones. Quien controlaba Jorasán no solo gobernaba una provincia, dominaba la arteria vital del mundo oriental. A diferencia de los estados modernos, el Gran Jorasán nunca tuvo límites fijos. Su extensión variaba con el poder de los imperios que lo reclamaban. En su máximo esplendor abarcó territorios del actual Irán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. No era un país, era una región civilizatoria, un espacio cultural continuo donde el persa, el sogdiano, el árabe y más tarde el turco convivieron durante siglos. Mucho antes del Islam, Jorasán ya era una joya estratégica del mundo antiguo. Formó parte del imperio aqueménida, el coloso creado por Ciro el Grande. Más tarde quedó bajo dominio sasánida, la última gran dinastía persa preislámica. Para estos imperios, Jorasán era escudo y puerta. Defendía el núcleo persa de invasiones nómadas y al mismo tiempo abría rutas hacia India y China. Las ciudades que brotaron en esta tierra no fueron simples asentamientos. Eran nodos de civilización. Merv, Balkh, Nishapur, Herat. Cada una funcionaba como un microcosmos donde convivían mercaderes, artesanos, astrónomos y sacerdotes. En sus mercados se intercambiaban seda, especias, oro y manuscritos. En sus templos y academias se debatían los misterios del cosmos. Lo que hacía único al Gran Jorasán no era solo su riqueza material, sino su capacidad para absorber y transformar. Las tradiciones iranias se mezclaron con influencias helenísticas, indias y centroasiáticas. Jorasán aprendió a hablar muchos idiomas, pero siempre pensó en clave de síntesis. Aquí no se copiaba, se reinterpretaba, no se repetía, se creaba. Cuando el mundo cambió en el siglo VII con la llegada del Islam, Jorasán no se extinguió, se reinventó. Esta tierra milenaria no fue barrida por la nueva fe, la moldeó. Y en esa fusión entre herencia persa y espíritu islámico, nacería una de las edades de oro más brillantes de la humanidad. Pero para entenderlo, primero debemos viajar al momento en que el sol de Jorasán iluminó un nuevo mundo. En el siglo VII, una fuerza inesperada surgió desde la península arábiga y alteró el equilibrio del mundo antiguo, el Islam. En apenas unas décadas, los ejércitos musulmanes derrotaron al imperio sasánida y empujaron sus fronteras hacia el este. Jorasán,
hasta entonces bastión persa, se convirtió en el nuevo horizonte de expansión. Pero lo que ocurrió allí no fue solo una conquista militar, fue una transformación profunda, lenta y culturalmente revolucionaria. A diferencia de otras regiones sometidas por la espada, Jorasán no fue desmantelado. Sus estructuras administrativas, sus élites locales y su tradición intelectual fueron incorporadas al nuevo orden islámico. Los califas comprendieron algo esencial. Gobernar Jorasán requería respeto por su complejidad. Así, la herencia persa no desapareció. Se fusionó con el Islam naciente, dando lugar a una civilización híbrida, más rica y más sofisticada que cualquiera de sus partes por separado. Durante el dominio omeya primero, y especialmente bajo los abasíes después, Jorasán se convirtió en un motor político. Desde esta región surgió la revuelta que derrocó a los omeyas y llevó a los abasíes al poder en Bagdad. No fue casualidad. Jorasán albergaba una población diversa, inquieta, acostumbrada al cambio y al pensamiento crítico. Era el lugar perfecto para incubar una nueva era. La islamización no fue inmediata ni uniforme. Durante generaciones convivieron zoroastrianos, budistas, cristianos nestorianos y musulmanes. El persa siguió hablándose, ahora junto al árabe. Lejos de sofocar identidades, Jorasán las reorganizó. El Islam aquí adquirió un tono particular, abierto al conocimiento, permeable a la filosofía, sensible a la introspección. Era una fe en diálogo con el pasado, no en guerra con él. Las ciudades jorasanas se transformaron en centros administrativos del califato oriental. Gobernadores, jueces, recaudadores y eruditos se asentaron en ellas. Las rutas comerciales se revitalizaron bajo un marco político común que conectaba Al-Ándalus con Asia Central. Por Jorasán viajaban no solo mercancías, sino ideas, traducciones de textos griegos, teorías matemáticas indias, tradiciones místicas persas. Esta fusión entre poder islámico y genio persa encendió una chispa que cambiaría la historia intelectual del mundo. Jorasán estaba listo para algo más grande que la administración imperial. Estaba a punto de convertirse en el cerebro del mundo medieval, y en sus calles, silenciosamente, comenzaba a gestarse una explosión de ciencia, poesía y pensamiento que iluminaría siglos enteros. Entre los siglos IX y XII, el gran Jorasán vivió su momento más luminoso. Mientras Europa atravesaba una etapa de fragmentación, aquí florecía un auténtico renacimiento intelectual. Ciudades como Nishapur, Merv, Balkh y Herat se convirtieron en faros del saber. No eran solo centros urbanos, eran laboratorios de ideas. En sus bibliotecas se copiaban manuscritos griegos, persas e indios. En sus academias se discutía sobre el origen del universo, la naturaleza del alma y el movimiento de los astros. En esta tierra nació Avicena, conocido en Occidente como el padre de la medicina moderna. Su obra, El Canon de la Medicina, sería referencia obligatoria en universidades europeas durante más de 500 años. Jorasán también dio al mundo a Al-Khwarizmi, el hombre que creó el álgebra y sentó las bases del sistema numérico que hoy utilizamos. Cada ecuación que resolvemos, cada cálculo que hacemos, lleva en silencio la huella de esta región. Pero Jorasán no solo pensaba con números, también soñaba con palabras. Omar Khayyam, poeta y matemático, escribió versos que aún hoy estremecen por su profundidad existencial. Y siglos después, en esta misma atmósfera espiritual, surgiría Rumi, el místico universal, cuyas poesías sobre el amor divino cruzarían fronteras culturales y religiosas. En Jorasán, ciencia y poesía no eran opuestas, eran dos caminos hacia la verdad. Lo extraordinario de este periodo no fue solo la cantidad de genios,
sino el ecosistema que los hizo posibles. Jorasán ofrecía algo único: libertad intelectual dentro de un marco espiritual. Se podía cuestionar, traducir, reinterpretar. El saber no pertenecía a una élite cerrada. Circulaba por madrasas, mercados y carabazares. El conocimiento viajaba como la seda, de mano en mano, de mente en mente. Este auge fue posible gracias a una combinación irrepetible: estabilidad política relativa, riqueza comercial y una cultura que veneraba el aprendizaje. Los gobernantes financiaban bibliotecas, los comerciantes patrocinaban eruditos y los estudiantes recorrían miles de kilómetros para aprender en Jorasán. La región se convirtió en el cerebro del mundo islámico y, por extensión, del mundo medieval. Cada avance científico, cada poema, cada tratado filosófico emanado de esta tierra fue una antorcha que iluminó más allá de sus fronteras. Sin Jorasán, la historia intelectual de la humanidad sería otra. Pero como toda llama brillante, su luz atrajo sombras, y pronto fuerzas externas pondrían a prueba la resistencia de esta civilización extraordinaria. La grandeza del Gran Jorasán lo convirtió inevitablemente en objetivo de conquista. Aquello que brillaba atraía imperios. En el siglo XI, los turcos selyúcidas irrumpieron desde las estepas y tomaron el control de la región. No llegaron como simples invasores, sino como nuevos herederos del Islam oriental. Bajo su dominio, Jorasán siguió siendo un centro cultural, pero el equilibrio cambió. El poder político pasó a manos turcas, mientras la tradición intelectual persa permanecía como alma del territorio. Durante este periodo, la región vivió una tensión constante entre estabilidad y fragmentación. Los selyúcidas gobernaban vastos territorios, pero su imperio dependía de una red compleja de lealtades tribales. Jorasán, con su población diversa y su historia de autonomía intelectual, nunca fue una provincia dócil. Era una tierra orgullosa, consciente de su valor. Cada gobernador sabía que perder Jorasán significaba perder el corazón del Oriente Islámico. Y entonces llegó la tormenta. En el siglo XIII, desde las profundidades de Asia, emergió una fuerza que nadie estaba preparado para detener: los mongoles. Las huestes de Genghis Khan arrasaron ciudades legendarias como Merv y Nishapur. Bibliotecas ardieron, canales de riego fueron destruidos, millones murieron. Fue uno de los mayores cataclismos de la historia humana. El Gran Jorasán, cuna de ciencia y poesía, quedó cubierto de cenizas. Sin embargo, incluso en la devastación, Jorasán no desapareció. La región fue reconstruida lentamente bajo los timúridas, herederos culturales de los mongoles. Herat resurgió como un nuevo centro artístico e intelectual. La pintura en miniatura, la arquitectura monumental y la poesía persa volvieron a florecer. La civilización herida aprendió a renacer. Jorasán demostró algo extraordinario: podía ser destruido, pero no borrado. Durante los siglos siguientes, Jorasán fue disputado por persas, uzbecos y turcomanos. Cada poder intentó apropiarse de su prestigio. La región se convirtió en un tablero geopolítico donde se jugaban las ambiciones de Asia Central y Oriente Medio. Ya no era el cerebro del mundo islámico, pero seguía siendo una joya estratégica, un puente entre civilizaciones. Estas invasiones no solo cambiaron fronteras, transformaron la identidad misma de Jorasán. La mezcla de pueblos se intensificó. El persa convivió con lenguas túrquicas. Las tradiciones se adaptaron. La región dejó de ser un imperio en potencia para convertirse en una herencia viva, transmitida por generaciones. Y esa herencia, aunque fragmentada, seguía latiendo bajo la superficie del tiempo. El Gran Jorasán
no fue grande solo por sus pensadores o sus imperios. Fue grande porque conectó mundos. Situado en el corazón de Eurasia, se convirtió en uno de los nodos más importantes de la Ruta de la Seda, esa inmensa red de caminos que unía China con el Mediterráneo. Por sus desiertos y oasis pasaban caravanas cargadas de seda, especias, jade, papel, metales preciosos, pero también ideas, creencias y formas de ver la realidad. Las ciudades jorasanas eran puertos en tierra firme. Merv, Nishapur, Herat o Balkh funcionaban como estaciones vitales donde los viajeros descansaban, comerciaban y compartían historias. En un mismo mercado podían encontrarse un mercader chino, un monje budista, un sabio persa y un comerciante árabe. El mundo entero parecía comprimirse en esas plazas. Jorasán no solo vendía productos, redistribuía civilización. Gracias a esta posición estratégica, la región acumuló una riqueza extraordinaria. Los impuestos sobre el comercio financiaron bibliotecas, observatorios, mezquitas y madrasas. El conocimiento viajaba con la misma velocidad que las mercancías. El papel, inventado en China, llegó al mundo islámico atravesando Jorasán, revolucionando la transmisión del saber. Sin esta región, la historia de la educación global habría sido radicalmente distinta. Pero la Ruta de la Seda no era solo una autopista económica, era una red cultural. A través de Jorasán circularon el budismo, el zoroastrismo, el maniqueísmo, el cristianismo oriental y el islam. Cada religión dejó huellas, símbolos y relatos. Esta convivencia prolongada enseñó a la región una lección fundamental. El mundo es plural y en esa pluralidad se encuentra la riqueza. Los viajeros que cruzaron Jorasán dejaron testimonio de su asombro. Describieron ciudades vibrantes, gentes hospitalarias, mercados interminables. Para muchos, esta tierra era el corazón del mundo conocido. No se trataba solo de cruzarla, se trataba de comprenderla. Porque en Jorasán se podía observar, en miniatura, el funcionamiento de una civilización global antes de que existiera la palabra globalización. Así, mientras los imperios subían y caían, la Ruta de la Seda mantenía vivo el pulso de Jorasán. Incluso en épocas de crisis, los caminos seguían latiendo. La región aprendió a vivir del tránsito, del intercambio, del movimiento. Su identidad se forjó en el viaje. Y ese espíritu viajero sobreviviría incluso cuando el nombre de Jorasán comenzara a desaparecer de los mapas políticos. Hoy, si buscas el Gran Jorasán en un mapa político moderno, no lo encontrarás. No existe como estado, ni como imperio, ni como frontera reconocida. Y sin embargo, sigue vivo. Vive en las lenguas persas que aún se hablan desde Irán hasta Afganistán. Vive en los poemas que se recitan en bodas y funerales. Vive en los conceptos científicos que usamos cada día sin saber que nacieron en sus calles polvorientas. Cada vez que alguien resuelve una ecuación, consulta un tratado médico o lee un verso de Rumi, Jorasán vuelve a respirar. Su legado no es territorial, es intelectual. No se mide en kilómetros, sino en ideas. Es la prueba de que una civilización puede desaparecer físicamente y aún así seguir moldeando el mundo durante siglos. Paradójicamente, en tiempos recientes, el nombre Jorasán ha sido reutilizado por movimientos extremistas que nada tienen que ver con su herencia cultural. Esta apropiación distorsiona su memoria. El verdadero Gran Jorasán no fue tierra de fanatismo, sino de diálogo. No fue cuna de oscuridad, sino de luz. Fue una región donde convivieron religiones, donde se tradujeron saberes y donde la pregunta valía más que el dogma. Entender Jorasán
es entender algo profundo sobre la historia humana. Las civilizaciones más influyentes nacen en las fronteras, en los lugares donde nadie es completamente extranjero, donde las culturas se rozan, se mezclan y se transforman. Jorasán no fue centro porque estuviera en medio del mapa, sino porque supo convertirse en centro del pensamiento. En un mundo moderno que vuelve a levantar muros, la historia de Jorasán nos recuerda que el progreso nace del intercambio, que la ciencia crece cuando viaja, que la cultura florece cuando se abre, y que las regiones que conectan, más que las que dominan, son las que verdaderamente cambian el rumbo de la humanidad. Si este viaje por el Gran Jorasán te ha hecho mirar la historia con otros ojos, imagina todo lo que aún queda por descubrir. Hay imperios olvidados, ciudades enterradas y civilizaciones enteras esperando ser contadas. Suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios qué otra civilización quieres que exploremos. Porque mientras sigamos recordando estas historias, ningún imperio desaparece del todo.